Mi esposa vendió la caja de relojes de papá. Basura, dijo. Mi hijo necesita dinero. Yo estaba devastado. Entonces llamó el comprador, señor. Uno de los relojes tiene algo grabado en el interior. Venga aquí ahora mismo. Mi esposa vendió la caja de relojes de papá por 600 pesos. Basura, dijo. Daniel necesita dinero. Yo estaba devastado. Entonces llamó el comprador, señor, uno de los relojes tiene algo grabado en el interior. Lo que encontré destruyó mi matrimonio y expuso a un asesino que había estado cazando a hombres ancianos durante 12 años. Mi padre lo sabía. Me dejó pruebas. Mi nombre es Roland Nayes. Tengo 60 años. He sido inspector de obras para la ciudad de Columbus, Ohio, durante los últimos 32 años. He pasado mi vida asegurándome de que las estructuras sean sólidas, de que los cimientos no fallen, de que la gente esté segura en sus hogares. Irónico, ¿verdad? Podía detectar una debilidad en un edificio a 50 pies de distancia, pero no vi la podredumbre en mi propia casa. Mi padre, Raymond Hayes, falleció hace 8 meses a los 83 años. Murió mientras dormía, en paz, tal como vivió. Papá era relojero de profesión. Pasó 40 años en Klein & Sons en el centro antes de que cerraran en los años 90. Después de eso, coleccionó relojes, en su mayoría piezas antiguas, cada una con una historia. Se sentaba en su banco de trabajo en el garaje, con esas gafas de leer posadas en la nariz, y me contaba sobre cada engranaje, cada resorte, cada pequeño mecanismo que hacía que el tiempo avanzara. Cuando murió, me dejó su colección, 8 relojes, que iban desde un Bulova de los años 40 hasta un par de piezas suizas que ni siquiera podía pronunciar. Los guardaba en una vieja caja de caoba con esquinas de latón, de esas que hacían clic al abrirlas. Esa caja estuvo en el estante de mi estudio durante 8 meses. A veces la miraba, recordaba las manos de papá trabajando en esos delicados movimientos y sentía ese dolor hueco que sientes cuando alguien se ha ido para siempre. Esta mañana, entré en mi estudio con mi café. El estante estaba vacío. Me quedé allí, con la taza a medio camino de la boca, mirando el espacio vacío donde debería haber estado la caja. El contorno de polvo todavía estaba allí, más claro que la madera a su alrededor. Se me oprimió el pecho. Mónica, llamé. Entró desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Su expresión era casual. Casi aburrida. ¿Qué? ¿Dónde está la caja de relojes de papá? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Ella miró el estante y luego a mí. Ah, eso. La vendí. Las palabras no me entraron al principio. ¿Qué hiciste qué? La vendí, repitió Mónica, agitando el paño con desdén. Daniel necesitaba dinero para un depósito de seguridad. Ese complejo de apartamentos quería el primer mes, el último y el depósito por adelantado. Daniel, su hijo de 30 años de su primer matrimonio. El mismo Daniel que había estado entre oportunidades durante los últimos 2 años, viviendo en nuestro sótano sin pagar alquiler. Esos son los relojes de mi padre, dije lentamente. Basura, dijo ella rotundamente. Daniel necesita dinero. Solo estaban allí acumulando polvo. Roland, ¿cuándo fue la última vez que abriste esa caja? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo fundamental. ¿Cuánto te dieron? 600, dijo. Un tipo de Craigslist. Parecía encantado. 600 pesos. Por 48 relojes que mi padre pasó 4 décadas coleccionando, pedazos de su alma. ¿No se te ocurrió preguntarme primero? Mi voz era tranquila ahora. ¿Peligrosa? Los ojos de Mónica se entrecerraron. ¿Preguntarte? Llevas 8 meses deprimido. Alguien tenía que ser práctico. Daniel tiene una oportunidad aquí. Una oportunidad real de volver a ponerse en pie. Dejé mi café con cuidado sobre el escritorio. Mi mano temblaba. ¿Fuere? Perdona. Fuera de mi estudio, dije, mirándola a los ojos. Ahora. Se fue, murmurando algo sobre que yo era dramático.
Oí sus pasos desvanecerse por el pasillo, luego el sonido de su coche arrancando en la entrada. Iba a casa de Daniel, probablemente para celebrar su pequeña victoria. Me senté en mi escritorio y miré ese estante vacío. 32 años inspeccionando edificios, buscando debilidades estructurales, asegurándome de que las familias estuvieran seguras. Y había pasado por alto las termitas que carcomían mis propios cimientos. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Señor Hayes. Una voz de hombre, mayor, cuidadosa, hablando. Mi nombre es Warren Daniels. Le compré una colección de relojes a su esposa esta mañana. Mi pulso se aceleró. Sí. Señor, dijo, y había algo en su tono que me hizo sentarme más erguido. Uno de los relojes tiene algo grabado en el interior. Necesita venir aquí ahora mismo. La tienda de Warren Daniels estaba en el lado este de Columbus, escondida entre una casa de empeños y un restaurante cerrado. El letrero sobre la puerta decía, Relojería Daniels, reparación y restauración, en letras doradas desvaídas. Entré en el aparcamiento de grava. Mi camioneta era el único vehículo allí, además de un viejo Lincoln Continental que había visto días mejores. Dentro, la tienda olía a aceite de máquina y madera vieja. Vitrinas de cristal revestían las paredes, llenas de relojes en diversos estados de reparación. Un banco de trabajo dominaba la esquina trasera, cubierto de herramientas diminutas y piezas que uno no podría empezar a identificar. La luz del sol entraba por ventanas polvorientas, atrapando el latón y la plata como estrellas capturadas. Warren Daniels estaba detrás del mostrador. Era alto, quizás 1,9 metros, con el pelo blanco y hombros que aún conservaban el recuerdo de la fuerza. Debía de rondar los 80, pero sus ojos eran agudos y me evaluaron mientras entraba. Señor Hayes, dijo, extendiendo una mano curtida. La estreché. Su apretón era firme, respetuoso. Usted dijo que encontró algo. Lo hice, respondió Warren, y luego hizo una pausa. Pero primero, necesito decirle algo. Su padre y yo nos conocíamos. Eso me dejó helado. ¿Qué? Raymond Hayes y yo éramos socios, dijo Warren en voz baja. Hace 43 años. Teníamos una tienda de reparación de relojes juntos aquí mismo en Columbus. En otro lugar, pero el mismo negocio. Lo miré fijamente, tratando de reconciliar esta información. Papá nunca mencionó a un socio. No, dijo Warren, su voz cargada de un viejo dolor. No lo habría hecho. Tuvimos una pelea en 1982. Una muy mala. Hice algo de lo que no estoy orgulloso, algo que rompió su confianza. Nos separamos y nunca más volvimos a hablar. ¿Qué hizo usted? Pregunté. La mandíbula de Warren se tensó. Tomé dinero prestado de nuestra cuenta de negocios sin decírselo. Mi hija necesitaba una cirugía y entré en pánico. Planeaba devolverlo, pero Raymond se enteró antes de que pudiera. Tenía razón en estar enojado. La confianza es todo en una sociedad y yo la violé. Se dirigió al banco de trabajo y cogió la caja de caoba, la caja de mi padre. Verla en manos de otra persona me oprimió el pecho. Cuando su esposa llamó esta mañana para vender los relojes, continuó Warren, y mencionó su apellido, me lo pregunté. Luego vi estos. Abrió la caja con cuidado, con reverencia. Reconocí 3 de ellos inmediatamente. Su padre me los mostró hace años, antes de que todo se fuera al traste entre nosotros. Los relojes yacían en sus ranuras de terciopelo, cada uno un pequeño universo de engranajes y manecillas. Warren sacó un Omega Seamaster de 1952. Su esfera seguía impecable a pesar de las décadas. Dijo, dándole la vuelta. Mire la parte de atrás. Me lo entregó. Lo incliné hacia la luz y fue entonces cuando lo vi, grabado en letras diminutas y precisas en la tapa trasera. Para Roland, si estás leyendo esto, alguien tomó una decisión sin ti. Llama a Warren Daniel 61455588847. Confía en él, papá. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué demonios?
La expresión de Warren era grave. Su padre vino a verme 6 meses antes de morir. La primera vez en más de 40 años. No quería remover viejos asuntos. Solo me pidió un favor. ¿Qué favor? Mi voz salió áspera. Dijo, si alguien alguna vez intenta vender estos relojes sin que tú estés presente, cómpralos sin importar el precio, explicó Warren. Dijo que significaría que algo había cambiado en tu vida, algo que quizás no veías con claridad. Quería que estuvieras protegido. Me senté bruscamente en un taburete, mis piernas de repente débiles. Él lo sabía. ¿Sabía qué? Preguntó Warren amablemente. Que Mónica haría esto, dije, la revelación golpeándome como un martillo. Que tomaría lo que me importaba y lo vendería como basura. Warren dejó el reloj con cuidado. Raymond no dijo mucho sobre tu vida personal, solo que notaba patrones, cosas que le preocupaban. Quería asegurarse de que tuvieras a alguien cuidándote incluso después de que él se fuera. ¿Por qué usted? Pregunté. Después de lo que pasó entre ustedes. Le pregunté lo mismo, dijo Warren. Me dijo que la gente comete errores, pero eso no significa que dejen de ser decentes. Dijo que yo había pasado 40 años tratando de enmendarme a través de mi trabajo, mi comunidad, mi familia. Dijo que ese tipo de consistencia importa. Miré los relojes de nuevo, viéndolos de otra manera ahora. No solo como relojes, sino como un mensaje. Un sistema de advertencia que mi padre había construido antes de morir. Hay más, dijo Warren, metiendo la mano debajo del mostrador. Sacó un sobresellado. Mi nombre escrito en el frente con la cuidadosa caligrafía de papá. Me dejó esto. Dijo que sabrías cuándo abrirlo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Se sentía más pesado de lo que debería ser el papel. Señor Hayes, dijo Warren, su voz tranquila pero firme. No sé qué hay en ese sobre, pero su padre era cuidadoso. Metódico. Si se tomó tantas molestias, hay una razón. Lo que sea que encuentre, no lo ignore. Asentí, incapaz de hablar. Afuera, sonó la bocina de un coche. La vida continuaba, ajena. Pero dentro de esta tienda polvorienta, rodeado de tiempo congelado, la voz de mi padre me alcanzaba desde la muerte para advertirme, y yo finalmente estaba escuchando. Abrí el sobre con cuidado, mis manos aún inestables. Dentro había 3 hojas de papel dobladas juntas y una pequeña fotografía que se deslizó sobre el mostrador. Warren la recogió antes de que pudiera caer. ¿Eres tú?, preguntó, estudiando la foto. Mire. Mostraba a un bebé, quizás de 6 meses, en brazos de una joven que no reconocí. Tenía el pelo oscuro, ojos amables y una sonrisa nerviosa. En el reverso, escrito con lápiz desvaído, Roland, 15 de marzo de 1965. Esa es mi fecha de nacimiento, dije lentamente. Pero no sé quién es ella. Warren me la devolvió sin hacer comentarios. Desdoblé la carta. La caligrafía de papá llenaba las páginas. Nítida y metódica como siempre. Hijo, si estás leyendo esto, Warren ha hecho lo que le pedí. Bien. Eso significa que necesitas oír algunas cosas que debería haberte dicho hace años, pero no lo hice. Te estaba protegiendo. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Se me oprimió el pecho. Fuiste adoptado. Tu madre, tu verdadera madre, no podía quedarse contigo. Tenía 17 años, no estaba casada y tenía miedo. Tu padre biológico ya se había ido, murió en Vietnam 3 meses antes de que nacieras. Nos te entregó cuando tenías 3 días. Las palabras se volvieron borrosas. Parpadeé con fuerza, obligándome a seguir leyendo. Su nombre era Elizabeth Thornton, la mujer de la foto. Nos hizo prometer que te daríamos una buena vida, y lo hicimos. Tu madre y yo te amamos desde el momento en que te sostuvimos. Eras nuestro en todos los sentidos que importaban. Pero esto es lo que necesitas saber ahora. Mónica lo sabe. Encontró los papeles de adopción hace 2 años cuando estaba rebuscando en el sótano. Me confrontó al respecto. Quería saber si tú lo sabías.
Cuando le dije que no, vio una oportunidad. Mis manos empezaron a temblar más fuerte. Hijo, la observé estos últimos 2 años. La forma en que habla de tu familia real, cómo saca a relucir preguntas sobre la herencia, cómo posiciona a Daniel como tu responsabilidad porque tú entiendes lo que es no tener conexiones biológicas. Ha estado usando tu adopción como palanca, haciéndote sentir obligado a demostrar que perteneces. Dejé la carta, mi visión nublada. Warren me pasó un vaso de agua por el mostrador. Lo bebí, tratando de calmar mi respiración. ¿Estás bien?, preguntó Warren en voz baja. Sigue leyendo, me dije más a mí mismo que a él. Hay más. El mes pasado, Mónica intentó acceder a tus expedientes médicos. Afirmó que los necesitaba para fines de seguros, pero el hospital lo marcó porque solicitó un análisis genético completo. Cuando le pregunté al respecto, dijo que estaba preocupada por tu historial familiar, Roland. Estaba construyendo un caso. El doctor Philip Grant, el médico que manejó la solicitud, es su primo segundo. Lo investigué. 3 denuncias por negligencia profesional, todas resueltas discretamente. Se especializa en evaluaciones de competencia para la planificación patrimonial. La habitación se inclinó. Estaba tratando de que me declararan incompetente. La mandíbula de Warren se apretó. Tu padre lo pensaba. Cogí la carta de nuevo, forzándome a leer la última sección. He documentado todo. Fechas, conversaciones, la solicitud de expedientes médicos, todo. Warren tiene copias en su caja fuerte. También he contactado a Robert Kemp, un abogado en el que confío. Está esperando tu llamada. Hijo, lo siento. Siento no haberte contado antes sobre la adopción. Siento no poder estar ahí para ayudarte con esto. Pero necesitas entender que Mónica no se casó contigo por amor. Se casó contigo por seguridad. Y ahora que me he ido, cree que no queda nadie para detenerla. Eres más fuerte de lo que crees. Vienes de una mujer valiente que tomó la decisión más difícil de su vida. Y fuiste criado por personas que te eligieron cada día. No dejes que nadie te haga sentir menos que completo. Protégete. Confía en Warren. Y recuerda, la sangre no hace a la familia. Te quisimos, papá. Doblé la carta con cuidado y la deslicé de nuevo en el sobre. La tienda estaba en silencio, excepto por el tic-tac de una docena de relojes. Tu padre era minucioso, dijo Warren. Me dio copias de todo. Expedientes médicos, correspondencia, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas con Mónica. ¿Grabaciones? Levanté la vista bruscamente. Warren asintió. Tu padre no era muy tecnológico, pero le ayudé a instalar un sistema. Mónica no lo sabía. Documentó 6 meses de conversaciones en las que ella discutía tu capacidad decreciente con Daniel y su primo. La ira llegó entonces, caliente y clarificadora, no explosiva, sino fría y enfocada. El tipo de ira que construye cimientos en lugar de quemar puentes. Necesito ver todo, dije. Warren sacó una carpeta gruesa de la caja fuerte. Ya preparado. Tu padre actualizaba esto cada 2 semanas hasta que murió. La última entrada fue 3 días antes de su infarto. Abrí la carpeta. Dentro había transcripciones, documentos médicos, impresiones de correos electrónicos, incluso fotografías de Mónica reuniéndose con el Dr. Grant en una cafetería. Ha estado planeando esto durante 2 años, dije. Al menos, confirmó Warren. Tu padre creía que por más tiempo. Pensaba que te había elegido específicamente porque eras adoptado, porque asumió que te sentirías obligado a demostrar tu valía cuidando de su hijo. Cerré la carpeta y miré a Warren a los ojos. Quería que tuviera pruebas antes de que ella pudiera actuar. Quería que estuvieras armado, dijo Warren. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? 3 horas después estaba sentado en la oficina de Robert Kemp, con la carpeta abierta sobre su escritorio de caoba. Kemp tenía unos 50 años, de ojos agudos, con el comportamiento tranquilo de alguien que ha visto todas las variaciones de la traición humana. Había estado leyendo la documentación de papá durante 20 minutos sin hablar. Finalmente, levantó la vista.
Su padre era meticuloso. Esto es admisible. Todo. ¿Qué estoy viendo exactamente? Pregunté. Kemp sacó un documento específico. Esta es una solicitud de poder notarial médico fechada hace 4 meses. Mónica la presentó al tribunal testamentario alegando que usted lo había autorizado verbalmente debido a crecientes dificultades cognitivas. Se me revolvió el estómago. Nunca autoricé nada. Lo sé, dijo Kemp. El tribunal la rechazó porque usted nunca había sido evaluado formalmente. Fue entonces cuando se acercó al Dr. Grant. Deslizó otro papel hacia adelante. Esta es una solicitud de evaluación psiquiátrica preliminar. Nunca completada, pero iniciada. Porque papá murió, dije, la comprensión amaneciendo. Exactamente. La muerte de su padre complicó su cronograma. Te necesitaba vulnerable, de luto, distraído. La venta del reloj fue una prueba. Me incliné hacia adelante. ¿Una prueba de qué? De si contraatacarías, explicó Kemp. Si lo aceptabas, sabría que podría presionar más. Lo siguiente serían las cuentas de jubilación de la casa, transfiriendo gradualmente todo a control conjunto, y luego exclusivamente a ella. Warren me había seguido a la oficina y ahora estaba sentado en la esquina, escuchando atentamente. ¿Hasta dónde ha llegado? Preguntó. Kemp sacó otro documento. Presentó la demanda de divorcio hace 2 semanas. Las palabras golpearon como un puño. ¿Qué? Presentación preventiva, explicó Kemp. En Ohio, quien presenta primero tiene ciertas ventajas. Alega 15 años de matrimonio, solicita manutención conyugal, la mitad del valor de la casa y una compensación por trabajo emocional y cuidado. Cuidado. Casi me reí. ¿De qué? De usted, dijo Kemp rotundamente. Su presentación afirma que usted ha sido, cada vez más dependiente, que ella ha tenido que administrar las finanzas del hogar, tomar decisiones médicas, esencialmente actuar como su tutora. Me recosté, aturdido. Nada de eso es cierto. La verdad no importa en las presentaciones iniciales, dijo Kemp. Se trata de establecer una narrativa. Pero aquí es donde se pone interesante. Sacó una carpeta diferente. Esta más nueva. He estado monitoreando las mociones de su abogado. Hace 3 días, presentaron una solicitud de emergencia para congelar sus activos, alegando que está en riesgo de disipar la propiedad conyugal. Déjeme adivinar, dije, quieren que ella tenga el control temporal. ¿Correcto? La audiencia está programada para el próximo miércoles. Warren se movió en su asiento. Pueden ganar sin la documentación de su padre. Posiblemente, admitió Kemp. Con ella, ninguna posibilidad. Pero tenemos que actuar rápido. Miré la pila de pruebas, la vida que mi padre había pasado sus últimos meses protegiendo. ¿Qué hago? La expresión de Kemp se endureció. Pasamos a la ofensiva. Presentamos una contramoción, presentamos evidencia de fraude y manipulación, solicitamos una investigación completa sobre la relación del Dr. Grant con Mónica y congelamos su acceso a cualquier cuenta conjunta. Se volverá loca, dije. Bien, respondió Kemp. La gente enojada comete errores. Ahora mismo, ella piensa que eres pasivo, que estás de luto, que eres fácil de manipular. Le demostraremos lo contrario. Reaccionará de forma exagerada. Warren habló. ¿Y qué hay de Daniel? Kemp pasó a otra sección. Su hijo es interesante. No se le nombra en la demanda de divorcio, lo que sugiere que lo mantiene separado, posiblemente como un plan de respaldo. Pero su padre documentó varias conversaciones en las que Daniel discutía su casa como su inversión futura. Mis manos se cerraron en un puño. Han estado contando con que yo muera o desaparezca, agregué. O que te declaren incompetente e institucionalizado, añadió Kemp. Lo que le daría a Mónica el control total como tu tutora, con Daniel como respaldo. El cuadro completo se cristalizó. No se trataba solo de dinero o propiedad. Se trataba de borrarme por completo, de convertirme en una no persona legal mientras se quedaban con mis activos.
Quiero luchar, dije. Contra todo. Quiero que entiendan que eligieron el objetivo equivocado. Kemp sonrió, frío y profesional. Entonces empezamos mañana. Necesitaré que firme algunas autorizaciones, que dé una declaración completa y que se prepare para las declaraciones de Mónica y su abogado. No será agradable. No me importa lo agradable, dije. Me importa la verdad. Warren se puso de pie, caminando para estrecharme la mano. Tu padre estaría orgulloso. Sabía que tenías acero en ti, incluso si lo habías olvidado. Yo también me puse de pie, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí. La traición aún estaba a flor de piel, pero debajo, algo más duro se estaba formando. No rabia, propósito. Una cosa más, dijo Kemp. Su padre dejó instrucciones sobre los relojes. Quería que los conservaras, pero también dijo que valen sustancialmente más de lo que Mónica sabe. ¿Cuánto más? Pregunté. Kemp consultó un documento. La colección fue tasada en 47.000 pesos hace 6 meses. Pero una pieza, un Patek Philippe de 1951, está valorada actualmente en aproximadamente 850.000 pesos. El número quedó suspendido en el aire. Ella lo vendió por 600 pesos, dije en voz baja. Sí, confirmó Kemp, lo que legalmente constituye la destrucción de bienes conyugales. ¿Podemos usar eso? Miré a Warren, quien asintió. Está en mi caja fuerte. Supe lo que era en el momento en que lo vi. Todo lo que mi padre había construido, cada pieza de protección que había puesto en su lugar, estaba encajando. Él sabía que esto iba a pasar, se había preparado para ello, me había dado las herramientas que necesitaría. Ahora era mi trabajo usarlas. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mi hermana Janet en Westerville. Vivía en una casa de campo ordenada con parterres de flores que probablemente eran idea de Mónica, conociendo el odio de Janet por la jardinería. Su coche estaba en la entrada. Estaba en casa. Llamé. Sin respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió. Janet estaba allí en su bata de baño, con una taza de café en la mano, su expresión cambiando de sorpresa a algo cauteloso. Roland, dijo con cuidado. Es temprano. Necesitamos hablar, dije. Dudó, luego se hizo a un lado. Entra. La sala de estar estaba decorada en tonos de beige y crema. Segura y neutral. Fotos familiares bordeaban la repisa de la chimenea. Varias incluían a Mónica. Nunca antes me había dado cuenta de cuántas. ¿De qué se trata esto? Preguntó Janet, sentada en su sillón como una reina en un trono. Yo permanecí de pie. ¿Desde cuándo conoces a Mónica? Sus ojos parpadearon. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Desde que te casaste con ella? Obviamente. Inténtalo de nuevo, dije con calma. Papá guardaba registros. Tú y Mónica han sido amigas desde 2006. Un año antes de que nos presentaras. El color se le fue del rostro. Roland, no. La interrumpí, mi voz dura. No me insultes mintiendo. Sé lo de la solicitud de expedientes médicos. Sé que la ayudaste a acceder a mis archivos. Sé que has sido parte de esto desde el principio. Janet dejó su café, su mano temblando ligeramente. ¿No lo entiendes? Entonces explícamelo, dije. Explícame cómo mi hermana ayudó a mi esposa a construir un caso para que me declararan incompetente. No fue así, dijo Janet. Pero a su voz le faltaba convicción. Mónica estaba preocupada por ti. Después de la muerte de papá, parecías perdido, desenfocado. Pensamos que... Me acerqué. ¿Pensaron que? ¿Que necesitabas ser manejado? Controlado. Janet se puso a la defensiva ahora. Tú eres adoptado, Roland. Nunca tuviste obligaciones familiares reales. No entiendes lo que significa tener parientes de sangre que te necesitan. Las palabras golpearon como una bofetada.
Papá te dijo que la adopción me hacía menos que familia. Papá no era tu verdadero padre, dijo Janet. Y ahí estaba, la verdad que había estado guardando durante años. Él me eligió. Sí, pero eso no es lo mismo que... Apártate de mi camino, dije en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Me voy y te vas a apartar. Roland, estás siendo irracional. Estoy siendo claro, corregí, más claro de lo que he estado en años. Ayudaste a Mónica a atacarme porque nunca me viste como familia real. Está bien, pero ahora vas a vivir con las consecuencias. El rostro de Janet se arrugó. Soy tu hermana. No, dije, moviéndome hacia la puerta. Eres la hija biológica de Raymond y Linda Hayes. Eso es genética. La familia es algo que te ganas, y acabas de perderla. Salí, dejándola de pie en su sala de Starbase, rodeada de fotos de una familia que nunca me había incluido realmente. Robert Kemp estaba esperando en mi camioneta, revisando documentos. ¿Cómo fue? Preguntó mientras me subía. Confirmó todo, dije, y me mostró exactamente quién es. Kemp asintió. Bien. Podemos usar esa ira, canalizarla hacia el caso. El abogado de Mónica solicitó una audiencia de emergencia para mañana. Están presionando fuerte. Que presionen, dije. Ya no me van a manejar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Más oficina que teatro. La jueza Andrea Phillips presidía. Una mujer de unos 60 años con ojos agudos y sin paciencia para tonterías. Mónica estaba sentada con su abogado, Paul Víquez, un hombre de aspecto pulcro con un traje caro. No me miró. Kemp expuso nuestra contramoción metódicamente. Presentó la documentación de papá, las solicitudes de expedientes médicos, las irregularidades financieras, las grabaciones de Mónica discutiendo mi capacidad decreciente. Víquez intentó interrumpir. Su señoría, estas grabaciones se hicieron sin el conocimiento de la señora Hayes, en su casa. Kemp interrumpió suavemente, que era propiedad del padre del señor Hayes y donde tenía todo el derecho a grabar. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte. La jueza Phillips revisó las transcripciones en silencio. Finalmente, miró a Mónica. Señora Hayes, intentó acceder a los expedientes médicos de su esposo sin su autorización. La compostura de Mónica se desvaneció. Estaba preocupada por su salud. ¿Sí o no, señora Hayes? Sí, pero... Solicitó una evaluación psiquiátrica sin su conocimiento o consentimiento. Silencio. Señora Hayes, responda la pregunta. Estaba tratando de ayudarlo, dijo Mónica, su voz elevándose. Su padre acababa de morir. Claramente estaba luchando. Su señoría, interpuso Kemp, tenemos evidencia de que la señora Hayes comenzó a planear estas acciones 2 años antes de que falleciera el padre del señor Hayes. Presentó la cronología, los documentos, el correo electrónico al tasador sobre los relojes, las transferencias a la cuenta de Daniel. La expresión de la jueza Phillips se volvió más fría con cada prueba. Señora Hayes, dijo finalmente, este tribunal encuentra evidencia suficiente de irregularidad financiera y posible fraude para justificar una investigación. Todas las cuentas conjuntas quedan congeladas a la espera de una auditoría completa. Se niega la manutención conyugal de emergencia. Se niega la posesión temporal de la vivienda conyugal. El rostro de Mónica se puso blanco. Su señoría, no tengo a dónde ir. Tiene un hijo con un apartamento, aparentemente financiado por sus transferencias no autorizadas, dijo la jueza Phillips secamente. Le sugiero que se quede allí. Este caso se remite para una investigación completa. Nos reuniremos de nuevo en 30 días. El martillo cayó. Mónica se volvió hacia mí entonces, su máscara finalmente cayendo. La mirada en sus ojos era puro odio. Te arrepentirás de esto, siseó al pasar. Sostuve su mirada firmemente. No, Mónica, tú te arrepentirás. Warren llamó 3 días después de la audiencia. He estado trabajando en algo, dijo. ¿Puedes venir a la tienda?
Conduje hasta allí inmediatamente. Dentro, Warren tenía la colección de relojes extendida sobre su banco de trabajo bajo luces brillantes. Había estado examinando cada pieza metódicamente, usando equipo de magnificación. No entendí. ¿Qué encontraste? Pregunté. Cogió un Hamilton de 1947. Tu padre era metódico, ¿verdad? Todo tenía un propósito. Siempre, confirmé. Entonces, ¿por qué coleccionaría 8 relojes pero solo grabaría un mensaje en uno? Warren le dio la vuelta al Hamilton, mostrándome la tapa lisa y sin marcas. Empecé a pensar en los otros. ¿Y si hay más? Cogió un pequeño destornillador y abrió con cuidado la tapa trasera. Dentro, debajo del movimiento, había un diminuto trozo de papel doblado y sellado en una funda de plástico. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. No lo sabía, admitió Warren. Pero tu padre y yo solíamos esconder notas en las cajas de los relojes cuando trabajábamos juntos. Los clientes traían piezas para reparar años después y encontraban mensajes. Era nuestra firma. Me entregó el papel. Lo desdoblé con cuidado. La caligrafía de papá. Más pequeña, pero aún precisa. Roland, si encontraste esto, estás mirando más a fondo. Bien. Mónica fue mi cuidadora durante 6 meses antes de que te la presentara. Solicitó un puesto a través del centro para personas mayores, ayudaba con medicamentos, compras, citas. No pensé nada hasta que noté que faltaban tabletas de morfina. Cuando la confronté, afirmó que yo había contado mal. Fue entonces cuando empecé a documentar. Mis manos se apretaron sobre el papel. Nunca te lo dije porque parecías feliz. Era atenta, cariñosa, todo lo que habías estado buscando. Pero observé y vi el patrón. No me estaba ayudando. Me estaba estudiando, aprendiendo sobre activos, dinámicas familiares, vulnerabilidades. Cuando os comprometisteis, intenté advertirte. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre tener cuidado? Pensaste que estaba siendo sobreprotector. Estaba siendo específico. El recuerdo afloró. Papá llevándome a un lado en mi fiesta de compromiso, preguntándome si estaba seguro, si realmente lo había pensado bien. Lo había ignorado, acusándolo de no querer que fuera feliz. Lamento no haber sido más claro, pero sabía que si presionaba demasiado, te alejarías. Así que, en lugar de eso, me preparé. Warren tiene documentación de los robos de medicamentos. Pequeñas cantidades. Nada por lo que pudiera ser procesada, pero suficiente para establecer un patrón. Úsalo si lo necesitas. Los otros relojes tienen más piezas. ¿Sigue buscando, papá? Miré a Warren. Dijo que ella fue su cuidadora. Así es como se conocieron. Warren asintió sombríamente. La recuerdo. Profesional, eficiente, siempre haciendo preguntas sobre sus finanzas bajo el pretexto de ayudarlo a organizar el papeleo. Tu padre la mencionó un par de veces. Dijo que estaba casi demasiado interesada en sus asuntos. ¿Por qué no la despidió? Lo hizo, dijo Warren, 2 semanas antes de que te la presentara. Le dijo que sus servicios ya no eran necesarios. Luego apareció en tu obra de construcción con café y almuerzo, diciendo que había oído que trabajabas muchas horas. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Me eligió por papá. Te eligió porque eras su heredero, corrigió Warren, y porque como hijo adoptado sin otra familia excepto Janet, eras vulnerable. Fácil de aislar. Fácil de manipular. Dejé el papel, mi mandíbula apretada. ¿Y los otros relojes? Warren ya había abierto 3 más. Cada uno contenía otra nota. Cada una revelando otra capa de la planificación de Mónica. Expedientes médicos que copió. Documentos financieros que fotografió. Conversaciones que había grabado con papá donde sondeaba cuidadosamente sobre sus planes patrimoniales. Estaba construyendo un perfil, dije. Durante años, confirmó Warren. Tu padre lo documentó todo. Sabía que si iba a la policía con reclamaciones de robo de medicamentos, sería su palabra contra la de ella, pero esto.
Señaló las notas. Esto es un patrón de comportamiento depredador que abarca 5 años. ¿Puede que me usar esto? Pregunté. Cada palabra, dijo Warren. Tu padre se aseguró de que todo estuviera fechado, atestiguado cuando fuera posible y corroborado con evidencia externa. Incluso hizo que el director del centro para personas mayores confirmara el empleo y el despido de Mónica. Cogí el Patek Philippe, la pieza de 850.000 pesos. ¿Y este? La expresión de Warren se volvió sombría. Aún no lo he abierto. Tu padre dijo que ese era especial, que sabrías cuando estuvieras listo. Di la vuelta al reloj en mis manos, sintiendo su peso, su historia. Estoy listo ahora. Warren me entregó las herramientas. Entonces deberías ser tú quien lo abra. Mis manos estaban firmes mientras trabajaba. La tapa trasera se soltó con un suave clic. Dentro, debajo del movimiento impecable, había otra nota, pero esta vez había algo más. Una pequeña llave de latón idéntica a la del Omega. Desdoblé el papel. Hijo, esta llave abre una caja de seguridad en el First Community Bank. Caja 247. Dentro está todo lo que necesitas para terminar esto. Pruebas que no podía arriesgarme a tener en casa. Pruebas que acabarán con cualquier duda sobre las intenciones de Mónica. Pero más que eso, hay algo que necesito que sepas. Ser adoptado nunca te hizo menos mi hijo. Te hizo más, porque te elegí cada día. Y esa elección fue la mejor decisión de mi vida. Ve al banco. Protégete. Y recuerda, la familia real no exige pruebas. Ofrece amor sin condiciones. Papá. Cerré los ojos, el reloj aún caliente en mi palma. Incluso en la muerte, mi padre estaba 3 pasos por delante, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Hay una caja de seguridad, le dije a Warren. Él asintió. Entonces vamos al banco. La gerente del banco, Susan Yates, recordaba a mi padre. El señor Ayes fue muy específico sobre los protocolos de acceso, dijo, llevándonos a la bóveda. Solo usted con esa llave específica y solo con identificación con foto. La caja era más grande de lo que esperaba. Dentro había 3 carpetas gruesas, una unidad USB y una carta sellada marcada como abrir al final. Empecé con las carpetas. La primera contenía expedientes médicos, no de papá, sino de Mónica. Historial de empleo de 3 agencias diferentes de cuidado de personas mayores. Cada despido marcado como renuncia, pero con notas en los márgenes. Cliente reportó medicamentos faltantes. Familia expresó preocupaciones sobre preguntas financieras, discusiones inapropiadas sobre límites. Había hecho esto antes, dije en voz alta. Warren, leyendo por encima de mi hombro, señaló una sección resaltada. Tu padre rastreó su historial de empleo 12 años atrás. El mismo patrón en cada trabajo. 6 meses de servicio ejemplar. Luego, una renuncia repentina justo antes de que la familia comenzara a hacer preguntas. La segunda carpeta contenía registros financieros. Extractos bancarios que mostraban las cuentas de Mónica antes y después de cada puesto de cuidadora. Pequeños depósitos. 5.000 pesos aquí. 8.000 pesos allá, siempre a los pocos meses de dejar a un cliente. Regalos, dijo Warren, o chantaje. La tercera carpeta era correspondencia, cartas de familias de antiguos clientes de Mónica, todas expresando gratitud por su cuidado, pero también mencionando solicitudes inusuales. Preguntó sobre el testamento de mi padre. Parecía muy interesada en sus propiedades inmobiliarias. Sugirió que podría necesitar ayuda para administrar sus asuntos. Abrí la unidad USB en el ordenador del banco. Archivos de vídeo, docenas de ellos. Papá había instalado cámaras en su casa después de contratar a Mónica. Las imágenes la mostraban revisando su escritorio, fotografiando documentos, haciendo llamadas telefónicas en su sala de estar cuando pensaba que él estaba dormido. En un vídeo, estaba hablando por teléfono con alguien. Subí el volumen. ¿Tiene más de lo que pensaba?, decía claramente la voz de Mónica. El hijo es adoptado. Sin reclamación biológica. Si puedo posicionar esto bien,
Estamos hablando de al menos 800.000 pesos entre la casa y las cuentas de jubilación. La mandíbula de Warren se apretó. ¿Con quién está hablando? Avancé rápidamente por más vídeos hasta que encontré otra llamada. Esta con vídeo de la pantalla. Estaba mirando un nombre de contacto. Janet Hayes. Tu hermana estaba metida en esto desde el principio, dijo Warren en voz baja. El último vídeo estaba fechado una semana antes de la muerte de papá. Mónica sola en su casa, revisando un archivador. Sacó documentos del seguro, los fotografió y luego hizo otra llamada. Se está volviendo sospechoso, dijo. Me preguntó por la morfina. Creo que tenemos que movernos más rápido. Una vez que se haya ido, Roland será vulnerable. De luto, solo, fácil de manejar. Hizo una pausa, escuchando. No. Han está de acuerdo. Se apoyará en la familia. Ahí es cuando consolidamos el control. Poder notarial médico primero, luego financiero. El ángulo de la adopción nos da palanca. Hará cualquier cosa para demostrar que pertenece. Detuve el vídeo, mis manos temblando de rabia contenida. Esto es una conspiración, dijo Warren. Explotación financiera premeditada, posiblemente peor. Cogí la carta sellada del interior. El mensaje final de papá era breve. Roland, a estas alturas ya has visto lo que es Mónica. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera. La confronté hace 3 días. Le dije que lo había documentado todo y que tenía que irse. Ella sonrió y dijo que no podía probar nada. Que nunca me creerías a mí por encima de ella. Se equivocó. Eres más fuerte de lo que ella sabe. Lleva esta evidencia a Kemp. Protégete y sabe que te amé hasta mi último aliento. Nunca fuiste una segunda opción. Fuiste mi elección, la única que importaba. Papá. La fecha en la carta era 4 días antes de su infarto. Warren vio mi expresión. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que papá confrontó a una mujer que había estado robando a personas mayores durante más de una década, dije lentamente. Y 4 días después, murió de un infarto repentino. Un hombre sin historial de enfermedades cardíacas. El rostro de Warren palideció. ¿Crees? Creo que tenemos que llamar a Kemp, dije. Y luego tenemos que llamar a la policía, porque si Mónica estaba dispuesta a destruirme a mí, ¿qué le habría hecho a alguien que amenazaba con exponerla? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y condenatoria, pero yo ya sabía la respuesta. La había visto en sus ojos en el juzgado. Haría lo que fuera necesario, y probablemente ya lo había hecho. La detective Rebecca Brennan del Departamento de Policía de Columbus revisó la evidencia con precisión clínica. Tenía unos 40 años, de ojos agudos, con un tipo de concentración que no se perdía nada. Robert Kemp se sentó a mi lado mientras ella revisaba cada carpeta, cada vídeo, cada transcripción. Esto es extenso, dijo finalmente. Su padre documentó un patrón que abarca más de una década. ¿Pueden investigar su muerte? Pregunté directamente. Brennan levantó la vista. Basándonos en esto, sí. Tendremos que exhumar el cuerpo, hacer un análisis toxicológico completo. La autopsia original fue básica, estándar para un hombre de 83 años sin sospecha de juego sucio. Pero ahora hay sospecha. Sospecha significativa, interpuso Kemp. Brennan señaló los expedientes médicos. 3 antiguos clientes, todos ancianos, todos murieron a los pocos meses de la partida de Mónica Hayes, todos declarados como causas naturales. Pero dado su acceso a medicamentos y su patrón de robo, necesitamos investigar más a fondo. La exhumación tuvo lugar 2 semanas después. Estuve en el cementerio con Warren, viendo a los trabajadores retirar con cuidado el ataúd. Se sentía mal, perturbar el descanso de papá, pero él había dejado evidencia por una razón. Los resultados de toxicología llegaron 5 días después. La detective Brennan me llamó a la comisaría. Su padre tenía niveles letales de digoxina en su sistema, dijo sin preámbulos. Es un medicamento para el corazón, pero no se lo habían recetado.
en dosis altas, causa un paro cardíaco que imita una muerte natural. Mi visión se tunelizó. Mónica lo mató. Creemos que sí, confirmó Brennan. También estamos investigando las otras 3 muertes. Las exhumaciones están en proceso, pero señor Hayes, la documentación de su padre nos da causa probable para arrestar a Mónica bajo sospecha de asesinato. La arrestaron a la mañana siguiente en el apartamento de Daniel. Yo no estaba allí, pero Kemp me llamó con los detalles. Intentó huir, tenía maletas hechas en su coche. Encontraron documentos falsificados, identificación falsa y 43.000 pesos en efectivo. Daniel también fue arrestado. La investigación reveló que él sabía de los robos de medicamentos, que había ayudado a Mónica a acceder a talonarios de recetas de clínicas donde ella había trabajado. Afirmó que pensaba que solo era tomar prestado, pero la evidencia mostraba que había recibido 15.000 pesos en 2 años. Janet fue llevada para ser interrogada. No fue acusada de asesinato, pero enfrentó cargos de conspiración por ayudar a Mónica a acceder a mis expedientes médicos y por participar en el intento de fraude. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad a cambio de testimonio. El juicio tuvo lugar 8 meses después. Me senté en la sala del tribunal todos los días, viendo a los fiscales desmantelar metódicamente la defensa de Mónica. Presentaron los vídeos de papá, los registros de medicamentos, el testimonio de las familias de antiguos clientes y la evidencia forense de las exhumaciones. El abogado de Mónica intentó argumentar evidencia circunstancial, pero el patrón era innegable. 4 clientes ancianos, todos muertos a los pocos meses de que ella terminara su empleo, todos con niveles elevados de digoxina. Papá había sido su quinto objetivo, el que la había atrapado. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la presidenta del jurado se puso de pie. En el caso del estado de Ohio contra Mónica Cooper Hayes, por el cargo de asesinato en primer grado de Raymond Hayes, declaramos a la acusada culpable. Siguieron 3 veredictos más de culpabilidad por asesinatos que abarcaron 12 años. El rostro de Mónica permaneció inexpresivo mientras leían la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por mandatos consecutivos. Daniel se declaró culpable de conspiración y fraude. Le dieron 15 años. Janet aceptó su acuerdo de culpabilidad, 3 años de libertad condicional y la pérdida permanente de los privilegios de acceso a expedientes médicos. Después de la sentencia, Warren me encontró fuera del juzgado. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Me salvó la vida, respondí. Desde el más allá. Warren asintió. Él te dio las herramientas. Tú diste la batalla. 9 meses después del juicio, estaba en mi garaje con una caja de relojes de caoba abierta en el viejo banco de trabajo de mi padre. Warren había restaurado cada pieza a su perfecto estado de funcionamiento. Solo el Patek Philippe había sido valorado en 870.000 pesos después de la autenticación, pero no lo iba a vender. Hice algunos cambios en esos 9 meses. Vendí la casa, la que había compartido con Mónica. Demasiados fantasmas. Compré un lugar más pequeño en Upper Arlington con un espacio de taller dedicado. Warren me había estado enseñando a reparar relojes. Dijo que tenía las manos firmes de mi padre. El divorcio finalizó hace 3 meses. Con Mónica en prisión, fue rápido. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes, solo disolución. Había recuperado los 47.000 pesos que ella transfirió a Daniel de sus cuentas antes de la sentencia. Fue a parar a un fideicomiso para los nietos de Catherine Thornton. La familia biológica que nunca había conocido. Había contactado a Elizabeth Thornton, mi madre biológica. Nos habíamos reunido para tomar café 2 veces. Ahora tenía unos 70 años, frágil pero amable. Lloró cuando me vio. No dejaba de decir que se había preguntado todos los días si había tomado la decisión correcta. Le dije que sí. Mis padres, Raymond y Linda Hayes, me lo habían dado todo. Janet había escrito desde la libertad condicional. No había respondido. Algunas traiciones no sanan con el tiempo. El puesto de inspector de obras se sentía diferente ahora. Siempre había sido bueno para detectar debilidades estructurales. Ahora entendía por qué.
creciendo adoptado, criado por un relojero que mostraba amor a través de una cuidadosa atención al detalle. Había aprendido a ver lo que otros pasaban por alto. A mirar debajo de las superficies, a confiar pero verificar. Warren apareció en la puerta del garaje con 2 tazas de café. ¿Listo para la lección de hoy?, preguntó. Siempre, dije. Formamos una sociedad, Warren y yo. Danielson Nayes Horological Services, restaurando el negocio que él y papá habían construido hace 40 años antes de que el orgullo y los errores lo destrozaran. Esta vez, construido sobre la honestidad y un propósito compartido. Mientras trabajábamos en un Omega antiguo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Robert Kemp. Demanda civil resuelta. Los antiguos empleadores de Mónica están pagando una restitución a las familias de las víctimas. La documentación de tu padre lo hizo irrefutable. Sonreí. El último regalo de papá seguía dando frutos. ¿Buenas noticias?, preguntó Warren. Del mejor tipo, respondí. Justicia para personas que ya no pueden luchar por sí mismas. Warren asintió. Raymond lo aprobaría. Cogí el Patek Philippe y le di la vuelta. En la tapa trasera, había mandado a añadir una nueva inscripción debajo del mensaje original de papá, para Raymond Dalles, quien me enseñó que la familia es una elección, el amor es acción, y el tiempo es lo más valioso que podemos dar. Tu hijo, Roland. Esa noche, me senté en mi nuevo porche con un vaso de bourbon, viendo la puesta de sol. La colección de relojes estaba dentro, cada pieza marcando el tiempo perfectamente. El legado de papá preservado y honrado. Mi teléfono sonó. Elizabeth Thornton. Hola, contesté. Roland, dijo suavemente. A veces todavía me llamaba por mi nombre de nacimiento antes de corregirse a Roland. Estaba pensando en tu padre hoy. Nunca pude agradecerle por criarte tan bien. Él lo sabía, dije. Eso es lo que importaba. Hablamos durante 1 hora de cosas pequeñas. El tiempo, su jardín, mi negocio con Warren. Una conversación normal entre 2 personas que aprenden a conocerse sin el peso de las decisiones pasadas aplastando cada palabra. Cuando colgamos, me senté en la tranquila noche, sintiendo algo que no había sentido en años. ¿Paz? No felicidad exactamente, todavía no, pero la certeza sólida que proviene de estar en tierra firme. Papá me había dado eso, no a través de la sangre, sino a través de la elección, a través de una preparación cuidadosa y un amor incondicional. A través de enseñarme a ver con claridad y a confiar con cuidado. Los relojes hacían tic-tac dentro. 8 pequeños universos marcando el paso del tiempo. Cada uno un recordatorio de que los momentos más importantes no son los que nos suceden, sino los que elegimos. Papá me eligió. Warren eligió la redención. Yo elegí la verdad. Y el tiempo, paciente y preciso, seguía avanzando, tal como debía.